Estamos con Hugo González, secretario general de SUTEO y CTA. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, comenzaron a dialogar las negociaciones la semana pasada con la gobernadora María Eugenia Vidal. Desde el principio, ¿cuál es el pedido y cuál fue la oferta? Sí, el pedido que nosotros tenemos es, primero, la necesidad de tener una cláusula gatillo que nos permita automáticamente acomodar a lo que es la marcha de la economía, al proceso inflacionario que estamos atravesando. Retroactivo. Y la otra, lo que también estábamos pidiendo era que no nos pusieran un techo ya como el que se nos estaba imponiendo ya mediáticamente por todos los anuncios que hacía el gobierno del 15%, y lamentablemente eso fue lo que el gobierno nos propuso, un 15% en 3 cuotas, en las cuales no cubrimos las expectativas que necesitamos. Tampoco sabemos bien cómo se iba a instrumentar, porque nosotros uno de los planteos que estamos haciendo es analizar bien qué cantidad de masa salarial se va a incorporar al básico o en figuras como remunerativas, claro. Cómo también levantamos. Nosotros hay algunas sumas que queremos incorporarla al básico porque tenemos que ir todos los años recuperando y tratando de que ese básico aumente, ¿no? Bien. Pero bueno, la verdad que nos fuimos con esta realidad de un 15% que se nos ofreció, y bueno, se nos quedó en convocarnos nuevamente, pero no, hasta el momento no hemos sido convocados. También se habló de puede ser un abono para los docentes que no tengan faltas. ¿Cómo sí. es eso? Por única vez. Sí, esto es, la verdad que es entendible que eso se ponga en una mesa paritaria, ¿no? Porque es como que nos están condicionando de alguna manera, decir, bueno, aquel que faltó en línea de lo que fue el año pasado con ese premio que se dio, un presentismo encubierto, y la verdad que no tiene sentido como una cosa. Si el gobierno lo quiere hacer por su cuenta, pero ponerlo eso en una mesa de discusión salarial y tomarlo como un punto de ofrecimiento, creo que es una tomada de pelo a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque inclusive un docente que estuvo enfermo no lo puede acceder. Uno lo podría analizar, pero realmente sabemos cuál es la intención del gobierno con respecto a estas acciones también, que tiene que ver de correr el eje realmente que tenemos que discutir, que es la realidad del salario del trabajador docente hoy, ¿no? Claro. Que tenemos que discutir eso, que es lo que el salario es nuestra forma de subsistir. ¿Y cómo ves esto, Hugo? Bueno, ya en la misma reunión se dijo que no. Sí, se rechazó, sí, porque ya lo veníamos planteando, lo teníamos analizado como Frente Unidad Bonaerense, de que directamente no íbamos a aceptar. Todos los gremios sabemos que ese 15% es insuficiente. Creemos que hoy para los distintos sectores del trabajo hay un 15%, y que no esté en las cláusulas gatillo también es un condicionamiento muy fuerte, claro. Porque no estamos en una estabilidad económica o la economía tiene un proceso estable, no, al contrario. Hasta los propios números que proyectan ellos superan ese 15%. ¿De qué porcentaje hablaron de inflación? Nosotros estamos planteando que tiene que ser superior al 20%, no vamos con un número porque tenemos que analizar bien. Siempre tenemos que aclarar esto, la característica que tiene nuestra pirámide salarial también implica que analicemos bien cuál es el porcentaje final de todo, claro. Y cómo va a impactar en cada uno de los escalafones, porque tenemos que respetar eso también. Bien. No hay un salario, o sea, podemos un sector o un grupo de compañeros o compañeras que recién empiezan por recibir un porcentaje, y el que ya tiene más años de antigüedad otro. Entonces tenemos que ir analizando eso, y lo otro es incorporar sumas que le permitan al sector pasivo, al sector jubilado, también tener el aumento correspondiente, ¿no? Bien, ¿y cuándo se habló de una próxima reunión? Nosotros volvemos a pedir que se nos convoque rápidamente, pero bueno, todavía no tenemos novedades. Hasta hoy no. Por lo menos hasta la mitad hasta el mediodía no teníamos ningún tipo de convocatoria. Bien, ¿cómo ves el inicio de clases en marzo, no? Lo vemos muy complejo porque también analizando cómo se van desarrollando otras paritarias, también en el caso de bancarios. Estamos con bancarios, claro, con paro justamente hoy. Con paro hoy, y aparte con una postura también del gobierno nacional, del ministro de Trabajo, de no querer acordar algo con el gremio y con las cámaras bancarias. Es como que el que está empecinado en no cerrar es el gobierno. Y en la provincia vemos que se traslada lo mismo. Hay pareciera que nos quieren llevar al conflicto directamente en vez de buscar una solución. Nos estuvieron
Nosotros pedimos las convocatorias en noviembre del año pasado. Eso te iba a decir, ¿por qué siempre esperar hasta febrero? Y esto, yo creo que juegan con la presión de tener el inicio del ciclo lectivo cerca, cómo nos funciona también, porque no es fácil estar discutiendo a tan corto, a tan poco plazo del comienzo del ciclo lectivo, porque realmente nosotros lo que queremos es estar en la escuela dando clase y tener un sueldo que nos permita vivir. Y la verdad que los tiempos se acortan, nuestra tarea es compleja también, y uno tiene que planificar, organizar, y bueno, creo que juegan con eso y también juegan con la demanda de la comunidad, que también necesita que el ciclo lectivo comience. Es una estrategia, la verdad, que muy mediocre. Y se perjudica a los niños, ¿no? Se perjudican todos, inclusive se perjudica también el mismo espíritu que tienen las paritarias, ¿no? La paritaria es un espacio democrático, legal, que se puede anticipar, que se tiene tiempo. El gobierno no aprovecha eso, el gobierno directamente la está desconociendo y las quiere directamente transformar en otra cosa, no en lo que realmente tienen que ser, que es un ámbito democrático y que permite anticiparnos a poder tener un conflicto, porque estamos todas las partes, quienes tienen que mediar, está todo conformado, hay un marco regulatorio, tiene todo como para ordenarse y para poder desarrollarse, pero el gobierno lo desconoce. De hecho, lo que nos pasa también es que esta realidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires es consecuencia de que el gobierno nacional no convoca a la paritaria docente, que directamente la borró por decreto, no la quiere convocar, y esto nos genera también en cada provincia situaciones complejas. Porque si nosotros tuviésemos esa paritaria nacional, que el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de un derecho con el cual tiene que cumplir con ese derecho. ¿Y por qué no lo cumple? Porque directamente creo que todas las acciones que ha tenido el gobierno nacional con respecto a educación son de recorte y de ajuste. Si lo que ellos no quieren es hacerse cargo de los fondos que tendrían que poner también para asistir a las provincias en ese piso salarial que podríamos ver, o sea, un piso que sería homogéneo para todas las provincias, de ahí uno puede ir siempre para arriba, pero no la baja. Entonces la nación tendría que garantizar con fondos. Entonces directamente se corre de esa responsabilidad de convocar a la paritaria, y se está corriendo también de la participación con fondos que tendría que asistir a la provincia por ley. Entonces lo hace de una manera clientelar y lo va a hacer de una manera en función de los acuerdos que pueda generar con las provincias o de cómo hayan firmado o no ese pacto fiscal que tanto promulgó el gobierno nacional. ¿No? Bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo difícil, ¿no? Por lo que vos me decís, difícil también para el gremio, para todos los gremios, ¿no? Sí, no es difícil. Si el gobierno tuviese otra voluntad y realmente pusiera en agenda lo que tiene que poner, que es el derecho social a la educación y los recursos que se necesitan, y entender que un trabajador no puede vivir hoy con un 15% como se nos quiere plantear, y en 3 cuotas, porque ellos mismos saben que nuestro salario está deprimido, ya venimos con los tarifazos que ya es más, estábamos en esa reunión y ya el otro día aumentaban los transportes, aumentaban los servicios, entonces ya quedaba insuficiente desde ahí. Creo que el gobierno tiene que buscar otra estrategia y realmente poner en valor la escuela pública, porque lo más lamentable de todo esto es que lo que más se está perjudicando, y creemos que personalmente yo creo que esta es una estrategia del gobierno provincial y nacional, desde seguir deslegitimando y atacando la escuela pública, porque realmente es eso lo que pasa. Y sabe que nosotros somos trabajadores de la educación, somos organización tanto la CETERA como el SUTEBA, que defendemos la escuela pública, que vamos a dar batalla, y entonces también juegan con eso, saben que nosotros nunca vamos a rifar el futuro de la escuela pública. El gremio de las escuelas privadas también está en SADOP, sí, también está en el Frente Unidad, porque también la paritaria también los incluye a eso, porque es lo que plantea el salario. El año pasado algunas escuelas privadas se plegaron al paro acompañando, ¿no? Sí, se acompañan, y la verdad que siempre, estamos creciendo en unidad, pero por un lado es bueno porque nos mantiene como sector del trabajo pudiendo construir con otros, por más que tengamos algunas diferencias, pero por otro lado también es una pena que tengamos que unirnos para esto, para salir a pelear con un gobierno insensible a lo que tiene que ver la educación. El ideal sería unirse para educar a nuestros hijos en las escuelas como tiene que ser. O para formarnos conjuntamente, para buscar otras cosas, que de hecho lo hacemos, lo hemos hecho con otros gremios también, de tener espacios conjuntos de formación, pero lamentablemente es una realidad que
no nos tendría que estar pasando eso. Sí, por supuesto. Son muchas las cosas, el IPS, el ataque a nuestra caja jubilatoria, el estigmatizar al docente también. Esto que las nuevas medidas que tomó la gobernadora, los docentes sin título, alejarlos, ¿no?, de los salones de clase. Sí, no está... Primero vamos a explicar por qué se daba esto de que hay docentes sin título dando clases y en escuelas, en terciarios, ¿no? En escuela, o sea, la realidad que nosotros ingresamos al sistema a través de un listado. Ahí está el listado oficial, que es aquellos que tienen todas las características, o sea, tienen el título habilitante y todo, y después hay unos listados que es para, como supletorio complementario de ese oficial, para cubrir aquello que no se puede cubrir porque no están los recursos humanos en ese distrito, o para esa modalidad o para esa característica de esa asignatura o materia que se tenga que enseñar. Hay otros listados inclusive de emergencia, hay convocatorias especiales inclusive para cubrir eso, por la complejidad que tiene también la enseñanza. Entonces estos compañeros o compañeras ingresaban por ahí. Ahora muchos están estudiando. Claro, muchos están estudiando para recibirse. Entonces ingresa un estudiante con el 50% de las materias, puede ingresar a estos listados y puede desarrollar. Ahora ese lugar lo ocupa porque no lo puede ocupar, no hay un graduado que lo haya ocupado. Viene a cubrir esa situación. Nosotros históricamente en la escuela pública hemos tenido egresados de los secundarios, eran preceptores con un título de secundario. Porque no había cuando empezó a haber recursos, cuando empezó a haber formación, ya se fueron cubriendo con docentes, con cargos docentes. Esa es la característica. Tenemos ingenieros que son necesarios para dar una escuela técnica, porque necesitas que un ingeniero termine ese tramo formativo de ese futuro técnico, o para poder desarrollarse también en esa área, lo mismo que en artística, en cualquier área que nosotros busquemos. Ahora el gobierno lo tira así, lo tira como diciendo, no, da a entender como que tenemos docentes que no están recibidos y están dando clases. Claro, eso no está. Y otra de las cosas que, por ejemplo, que el gobierno tiene que cumplir para todos aquellos que tienen títulos técnicos, caso de ingeniero, abogado o profesionales, que son los trayectos formativos. Ahora nosotros tenemos en el instituto de acá de Tandil una sola comisión para cubrir eso, para poder garantizar ese trayecto pedagógico. No se abre el otro para formar y darle la capacitación, que es el Estado el que te tiene que garantizar eso. Y en muchos distritos directamente no existe. Bien, y entonces quedarían lugares vacantes, sin docentes. No, si hacen eso, se van a volver a cubrir con nuestros mismos docentes, porque hay cargos que directamente no tenemos recursos. No hay recursos para cubrir esos cargos. Entonces vuelve a lo mismo. Es esta actitud que tiene el gobierno provincial de poner a la escuela pública, de estigmatizarla de alguna manera, de un ataque feroz que tiene, estigmatización que la viene teniendo desde que empezamos en conflicto con la provincia, con el gobierno de Vidal, de decir que no estamos formados, de decir de querer ponernos voluntarios cuando hacemos paros, o sea, desvalorizando nuestra tarea. Y hay muchas de las tareas es porque el Estado no ha cumplido con lo que tiene que cumplir, sobre todo lo que tiene que ver con la formación. Esto de los cierres, o sea, por un lado te dicen que no hay docentes no graduados, y por otro lado hay todo un achicamiento y hay una política hacia cerrar lo que son los institutos de enseñanza. Entonces es contradictorio, o sea, con lo que se dice, con lo que se hace, porque realmente lo que nosotros nos parece bien que se quiera brindar todas las herramientas necesarias a los compañeros y compañeras que no tienen título, porque es más, peleamos esa formación. Y aparte que no sean, que tienen que ser gratuitas, no puede ser, porque también lo tenés en el sistema, pero tenés que pagarlo. Y no corresponde eso, porque el mismo sistema público se tiene que, el mismo Estado tiene que garantizar. Incluso un docente, una persona que no es docente y esté dando clases, si llega otro docente a querer ocupar ese lugar, lo sacan, porque no puede ser nunca titular. Entonces corre él el peligro de quedarse sin trabajo. No tiene estabilidad, aparte esta característica, está muy bien lo que vos planteás, no hay estabilidad laboral en esos cargos. Porque el titular tiene que ser graduado, nada más, porque se titulariza por ese listado oficial. Y si no, tiene que haber cumplido con todos los trayectos formativos para poder estar en ese listado. Pero es más, es seguir poniendo lo mismo que el tema del ausentismo, de cómo se trabaja el tema del ausentismo, cómo se lo estigmatiza o cómo se lo pone en discusión o en debate a través de los medios, cuando realmente hay situaciones que se desconocen. Recién ahora se terminó un contrato se estaba llevando una empresa casi 100 millones de pesos por año para hacer el control de
de las licencias médicas. O sea, todos los mecanismos de control y de seguimiento los podrían haber aplicado. Nunca lo hicieron. Siempre hubo un esquema, un sistema que favorecía estas cuestiones o que no controlaba tampoco. Y que no hay un seguimiento. Nosotros estamos planteando que hay situaciones, o sea, somos un gremio que no vamos a defender, o sea, el que especula y que se lo castigue como se lo tiene que castigar. Pero hay un montón de situaciones que tienen que ver con patología, con enfermedades, que no hay un seguimiento tampoco de esos compañeros, esas compañeras en esa situación. Sí, eso tiene que estar garantizado por el Estado. Después que ejemplo, cada docente yo fui haga acá lo que quiera. a tramitar la licencia de un compañero por un problema cardiológico que tiene de hace años y no tenían, pido que me muestren una carpeta, algo de todo lo que había, todos no tenían nada, lo único que tenían era una fichita con el nombre de él y cuánto, si había tomado día o no había tomado día este año. No sabía, o sea, ese médico auditor que estaba ahí no tenía ni idea de lo que pasaba, solamente lo que uno acercaba, pero no había un seguimiento de eso. Y volvemos a preguntar y me dicen que no tienen nada, que nunca le dejaron nada y que no tenían nada. Digo, no hay voluntad. Y hoy estamos en un sistema que nos ponen online a través de la página de la Dirección General de Escuela y estamos con problemas porque la mitad accede y la otra mitad no accede. Digo, no hay una... Son todas cosas que nosotros no tenemos miedo a debatirlas, tenemos propuestas como gremio, porque las venimos estudiando. Lo que es salud laboral nosotros lo hemos venido trabajando muchísimo, lo hemos formado, hemos buscado especializaciones en esto también dentro del ámbito del Estado, hemos logrado formaciones, los delegados de seguridad e higiene, bastantes elementos que hemos siempre aportado y que avanzamos en esa discusión, como lo hacen en otros lugares del mundo también, de avanzar en sistemas que tienen que ver con lo preventivo. Pero acá no, es un elemento que siempre se pone en debate cuando estamos en conflicto. Bien, pasamos a otro tema para terminar. El polivalente, estuviste en el Club Hípico cuando vino el ministro de Educación. Y prometió que en pocos meses se iba a terminar. Sí. O que te iba a llamar por teléfono para avisártelo. Sí. Dijimos que llame a la escuela porque es a la que le tiene que dar respuesta y a la comunidad, ¿no? Sí. La verdad que sí, es lamentable lo que hicieron. Nosotros ahí fuimos a hacer el planteo concreto de la realidad, de un edificio que faltaba muy poco, que la empresa estaba trabajando. 3 meses y se terminaba. 3 meses y se terminaba. Lo que nos dijo ahí, ahora nos han cambiado un poco, hay otras versiones que en marzo va a arrancar, pero no sabemos si va a arrancar la obra o la licitación. Claro. Es decir, que rescinden el contrato de esta empresa por supuestamente irregularidades, no sabemos cuáles son las irregularidades, la escuela tampoco lo sabe, y vimos todo que hasta los últimos días de diciembre estuvo trabajando la empresa. No es que se paró, porque cada vez que se paró la empresa o salieron los obreros o se hizo público, la empresa siguió trabajando y el gobierno decidió rescindir el contrato, lo que implica llamado de licitación nueva. Primero implica que la empresa, por todo lo que es la reglamentación y todo el marco administrativo y legal que tienen las contrataciones, la empresa también tiene derecho a reclamar ahora, de que si estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo, y eso también va a frenar la obra, porque cada uno va a proteger también su interés. Hay material que compraron, hay cosas que impusieron que la van a defender. Y por otro lado, una licitación no tiene, por lo menos de lo que es administrativo, son 5 o 6 meses. Es decir, que en marzo, si no hacen o no le dan una prórroga, una continuidad a la empresa, o hacen una contratación directa, que es lo que supuestamente ahora nos estaban diciendo que iban a hacer ahora en marzo, una contratación directa, esperemos que se hace el camino también, la obra no la vamos a tener este año. Y es lamentable, porque esos fondos estaban. Hay otra cosa que no se sabe de Polivalente, los fondos esos estaban, siempre estuvieron los fondos de Polivalente. Porque fue una partida que en su momento, cuando se peleó, cuando toda la comunidad conjuntamente salimos todos, otra vez fuimos a La Plata y logramos que se ampliara el proyecto, que se lograran los fondos, había un crédito específico para Polivalente, para la obra, una caja donde se retiraban los fondos de ahí. Es decir, que los fondos siempre estuvieron. Lo que sí vemos que esto no es exclusivo de Tandil, esto pasó en toda la provincia, todas las obras que se separaron, no se separaron porque aparecen nuevas empresas, como que se saca una empresa y se pone otra. Esa es la lógica que se está teniendo. Y en el caso de que nosotros se lo planteamos ahí con un distrito de conurbano, que había una situación muy parecida, o sea, los mismos fundamentos que nos dieron a nosotros con respecto a que la empresa no cumplía, esta escuela, una escuela primaria, le dieron continuidad a la obra, hicieron un convenio con esa empresa y siguieron trabajando y la obra no se paró.
Acá se podría haber hecho lo mismo, pero fue decidir pararlo, y una obra que, por lo que ellos mismos decían, daban 5 o 6 millones. nada de tiempo, tendría que haber, por supuesto. Se tendría que haber terminado, y si la empresa no cumplió con algo, que la castigue, que no la deje trabajar más como otro del Estado. De 26 años se tendría que haber terminado. El ministro no quería hablar. Difícil el día del ministro de Educación cuando vino. Súper difícil, y una falta de respeto a todos, porque realmente, sabiendo lo que nos estaba pasando, tendría que él habernos dado explicaciones a todos y haber sido el primero en tocar el tema y decirnos, mire, va a pasar esto, vamos a hacer esto. Sin embargo, vino con otra actitud. Yo quiero valorar, el sábado los chicos, los estudiantes del centro estudiante hicieron una movida en la plaza muy linda, donde acompañamos la familia, donde fuimos varios, y la verdad que es interesante. Yo creo que lo más triste de esto es que a esos chicos se les está dando un ejemplo terrible. Sí, estuvieron el viernes las chicas del centro de estudiantes, el presidente y la vicepresidente, y lamentablemente no sé si van a llegar a conocer la escuela, si se van a poder mudar. Y vienen luchando por eso hace 5 años. Sí, y todos pensamos que, todos hablábamos y decimos que la educación, que las generaciones, o sea, que los jóvenes son la generación del futuro, y lamentablemente se está dando desde el Estado un ejemplo terrible, ¿no? De un incumplimiento de la palabra y de sentir que no les importa la educación de ellos, ¿no? Bien, bueno, si te llama o llama a la escuela, avisame. No va a llamar a nosotros, no le pedimos, no le dimos ni un teléfono, Porque me acuerdo de eso, te llamo a tu casa. Sí, vergonzoso. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros, y esperamos que se solucione y que las clases puedan empezar este año como corresponden, ¿no? Por el bien de todos. Sí, nosotros también, y vamos a seguir defendiendo la escuela pública, y junto con la comunidad vamos a encontrar las estrategias. Pero sí está claro que si hay conflicto, como todo pinta que lo haya, es el gobierno el que está llevándonos esto. Esperemos que el gobierno nos convoque esta semana y tengamos otro diálogo y otra posibilidad de acceder. Gracias, Hugo. No, gracias a usted. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.